Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver cómo crear una tabla en SQL Server, así como también un procedimiento almacenado. Si nos fijamos, yo ya tengo una base de datos creada aquí en el SQL mismo que ya tengo abierto. Mi base de datos se llama dbprueba y es sobre la base de datos que vamos a estar realizando o creando nuestra tabla y creando nuestro procedimiento almacenado. Bien, vamos a dar clic aquí en New Query para que se nos abra una nueva pestaña. Sobre esta nueva pestaña, lo primero sería usar la base de datos, que en este caso ya está seleccionada, sobre la que vamos a estar trabajando, dbprueba. En caso que tuviéramos más base de datos y no estuviera seleccionada, con este sintaxis, dando clic ya sea en execute o seleccionando y presionando F5, ya tenemos en esta pestaña la base de datos sobre la que vamos a estar nosotros trabajando. Bien, una vez que hacemos esto, vamos a crear nuestra tabla. Ejemplo, una tabla sencilla. Vamos a ponerle create table, tbl empresas, abrimos y cerramos paréntesis. Primeramente le asignamos un ID de empresa, va a ser el tipo entero, va a ser identity, sé que va a ser autoincrementable de 1 en 1, va a ser nuestra clave primaria, primary key, y no va a aceptar valores nulos. Bien, el siguiente campo va a ser el nombre de la empresa, va a ser de tipo varchar max, y va a ser not null tampoco, no acepta valores nulos. El siguiente campo va a ser la fecha de alta, va a ser de tipo datetime, y le vamos a decir que tenga por default la fecha actual, getDate, que inserte la fecha actual. Si nos podemos dar cuenta, nombramos los campos mediante un identificador de tipo de dato. Por ejemplo, en este campo inID le pusimos in al principio para identificar desde un principio, valga la redundancia, que es un campo de tipo entero. En el siguiente le pusimos str, ya sea que le pongamos str o var nombre para identificar que es un tipo de datos varchar. El siguiente es un tipo de dato datetime y le pusimos dat a la fecha de alta. También le asignamos que cuando hagamos la inserción, por defecto se inserte la fecha actual en ese momento de la inserción. Bien, ya tenemos nuestra tabla. Ya sea que demos clic F5 si no tenemos más código para que haga la ejecución y cree nuestra tabla. Damos clic en F5, expandimos acá nuestra base de datos en tablas. Si no nos aparece, vamos a dar clic en refresh, en tables, y ya nos aparece nuestra tabla creada. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro procedimiento almacenado. La sintaxis también es create procedure, o crear procedimiento almacenado. ¿Cómo se va a llamar? SP empresas. Y la sintaxis es básicamente create procedure as begin, y aquí termina nuestro procedimiento almacenado. Dentro de la parte antes del as y después del nombre de nuestro procedimiento almacenado van los parámetros que recibe
este procedimiento. Por ejemplo, este procedimiento solo va a recibir el str nombre o el nombre de la empresa. Va a ser de tipo varchar y va a ser, su longitud va a ser máxima. Listo. Okay, ¿qué va a ser nuestro procedimiento almacenado? Puede tener muchas acciones o muchas opciones en base a nuestra tabla o en base a otras tablas, pero aquí simplemente para hacer la prueba vamos a hacer un insert intro a nuestra tabla de empresas. ¿Sí? Una de las buenas prácticas de cuando estamos trabajando con el SQL es nombrar o poner los campos que vamos a afectar en nuestra tabla. En este caso son muy poquitos, pero va a haber ocasiones que tengamos más campos en nuestra tabla y que muchas de las veces podemos hacer la inserción mediante la siguiente instrucción. Str nombre, pero siempre es importante poner al principio los campos que vamos a estar afectando o los nombres de las columnas. ¿Por qué? Porque puede llegarse el momento en que nosotros afectemos esta tabla, como ya sea agregándole o quitándole columnas o nombres de los campos. Entonces siempre va a ser una buena práctica decirle a nuestro query o al SQL qué campos vamos a afectar. En este caso solo vamos a afectar el nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque nuestro ID es autoincrementable y nuestra fecha de alta por defecto tenemos que es un valor por defecto, valga la redundancia. Entonces ya tenemos nuestro procedimiento almacenado. Ok, para saber si se hizo esta inserción que está aquí, hay una vamos a poner la siguiente sintaxis. Vamos a hacer un select from table empresas, donde int id es igual a scope identity, o sea, nos va a traer el id int id, nos va a traer el id donde el id sea el primero que el que se está insertando en este momento. ¿Ok? Y podemos poner lo siguiente: if exist begin n, le ponemos una validación. Si existe no sé, algún registro en esta tabla, vamos a hacer un select donde le vamos a mandar un mensaje final que diga proceso correcto. Lo vamos a nombrar como un mensaje y le vamos a poner que vamos a retornar un código. En este caso le ponemos un 200, así el código para identificar que se hizo la inserción. De caso contrario vamos a poner un else un begin y un end. En este caso le ponemos que
algo salió mal porque no se afectó a la tabla. Algo salió mal. Haz str mensaje, coma, y le ponemos un 400 o cualquier código que ustedes identifiquen para saber que no se insertó la información, que no se hizo el proceso. Y listo. Podemos agregarle a este query un try catch. En SQL ponemos begin try y al final de nuestro proceso ponemos en try y begin catch para capturar si hubo un error. Y aquí en el catch ponemos también un mensaje select, algo salió mal, se lo concatenamos a una variable de el SQL, el error message. Posiblemente trae un error y nos va a decir qué es. Nombramos este campo a str mensaje y le mandamos un código, y así identificamos si se llevó a cabo el proceso. Entonces básicamente esta es la sintaxis para hacer un insert. Si bien podemos hacer muchas cosas más, para este ejemplo hacemos un insert, ¿sí? Entonces una vez que ya lo tenemos, vamos a darle, lo seleccionamos y damos F5 y nos dice que el nombre de la columna str nombre no es válido. ¿Por qué? Porque nosotros le pusimos var nombre. Le ponemos var nombre, lo seleccionamos nuevamente y damos F5. Nos dice que los comandos se completaron exitosamente. Ahora, para ver nuestro procedimiento almacenado, vamos aquí en Programmability y en Store Procedures, y ya aquí tenemos nuestro store de empresas. Y finalmente, para comprobar el funcionamiento del store, escribimos la sintaxis exec sp empresas. Ya nos aparece aquí y recibe un parámetro, le vamos a poner mi empresa y lo seleccionamos, damos F5 para ejecutar y nos dice que el proceso fue correcto y nos lanza un código 200. Para saber si se llevó a cabo el proceso, ya hicimos la validación anteriormente aquí en nuestra sintaxis de nuestro procedimiento, pero vamos a corroborar nuevamente con un select from. Hacemos una consulta a nuestra tabla de empresas y vemos que efectivamente se agregó mi empresa a la fila de esa tabla y le agregó una fecha de ese momento y le puso una ID autoincrementable. Y bien, básicamente eso es la manera en que se crea una tabla en SQL. Obviamente puede llevar más campos, y el procedimiento almacenado, que es básicamente lo que se usa mucho. Y eso sería todo. Próximamente también vamos a estar viendo más acerca del SQL y próximamente vamos a estar haciendo algunas pruebas desde Visual Studio, mandando información para
para ver cómo es el funcionamiento, cómo es el proceso. Y esto es todo.